Vamos a partir entonces recordando brevemente que en nuestra revisión de modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias naturales, lo que estamos haciendo es aproximarnos a tres formas de representar o de comprender el fenómeno social que llamamos enseñanza-aprendizaje. Recuerden que por lo menos en este momento, en esta temática, estamos entendiendo la idea de modelo como una representación que media entre una teoría y un fenómeno, y el fenómeno que la teoría trata de describir. En este caso, el fenómeno, por supuesto, es la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales, y la teoría es alguna teoría de enseñanza y aprendizaje que eh, el profesor o la profesora cuenta o suscribe al momento eh, de imaginar, de proyectar, de implementar su docencia. Y es en ese punto medio entre la teoría y el fenómeno donde surgen o donde aparecen estos modelos didácticos que de alguna manera nos sirven para representar, para describir, para explicar, para analizar, en este caso, la enseñanza y el aprendizaje de ciencias naturales. Como son modelos en el sentido de representaciones simplificadas del fenómeno, entonces, por supuesto, los tratamos de distinguir y de caracterizar del modo más claro posible. Y de esa manera, entonces, podemos identificar distintos tipos de clases y distintos tipos de práctica pedagógica. Por ahora no hemos dicho mucho en torno a la efectividad de estos modelos. No estamos haciendo todavía un juicio respecto de cuán eh, eh, valiosos o digamos, cuánta dificultad pueden suponer en la implementación de estos modelos de enseñanza para el aprendizaje. Pero esto es algo que vamos a ir discutiendo en lo que viene a continuación. Hablamos del modelo de enseñanza por transmisión como el modelo de enseñanza, podríamos decir, tradicional o más frecuente, que históricamente se instaló o se desarrolló desde que se instituye de alguna forma la escolarización. Sigue siendo un modelo de enseñanza muy presente en nuestras aulas en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación superior. Y por lo tanto, sin duda, es un modelo de enseñanza que tenemos que mirar con atención y que también tenemos que aprender a evaluar en términos de su eficacia. Hicimos un breve análisis de este modelo a través de una descripción, ¿cierto? De una clase en la cual la profesora enseñaba sobre soluciones y solubilidad. Y contrastamos ese modelo de enseñanza tradicional con lo que llamamos el modelo de enseñanza por descubrimiento, que lo pudimos asociar a un par de situaciones, específicamente a una actividad o a una descripción, al análisis de una actividad, y por otra parte también al relato de una clase que abordaba el mismo tema de soluciones y solubilidad, pero con una dinámica completamente distinta en comparación con la del modelo transmisivo. Y hoy día vamos a aproximarnos a este tercer modelo de enseñanza, que es el modelo de enseñanza por indagación, y que, como les mencioné también en la clase anterior, por algunos autores es llamado modelo de enseñanza por investigación o por investigación guiada, por ejemplo, o alguna autora también le llama indagación, acción. En general, distintos autores presentan o proponen algunos matices para distintos modelos de clase o modelos de enseñanza guiados, orientados hacia la indagación, basados en indagación. Sin embargo, esos matices en general convergen en algunas de las características que vamos a mencionar a continuación. Por eso podemos decir que con cierta independencia de la denominación, estamos hablando más o menos del mismo modelo de enseñanza. Bueno,
una pregunta fundamental que está detrás o que motiva de alguna forma la proposición de distintas formas de enseñar, de distintos modelos didácticos de enseñanza, es que queremos lograr aprendizajes, por supuesto, y en particular nos hacemos la pregunta acerca de cómo lograr aprendizajes en el área de ciencias naturales. Justamente los modelos didácticos de enseñanza son respuestas a esta pregunta. Eh, y luego lo que correspondería es evaluar empíricamente si una enseñanza orientada o guiada por un cierto modelo resulta efectivamente en aprendizajes, en este caso en el área de ciencias naturales. Lo que vemos en la práctica, en términos también empíricos, es que la gran mayoría de los profesores y las profesoras sigue una secuencia de enseñanza muy semejante a la que vemos a continuación. Lo primero que hace el profesor o la profesora es ofrecer una explicación de un contenido o una definición de algunos conceptos. Primer momento. En un segundo momento, la profesora o el profesor suele utilizar algunas preguntas orales para dilucidar si los estudiantes han comprendido lo que ella explica o lo que él explica, o eventualmente todavía queda alguna duda que se pueda aclarar. Luego de ese momento en el cual se ha dilucidado eventualmente alguna duda que quedó respecto de la explicación, entonces se suele proponer algún tipo de actividad práctica que podemos colocar entre comillas porque hay muchos tipos de actividades que a veces denominamos prácticas, pero que tienen poco de ejercicio práctico en términos efectivos. Pero lo interesante, más allá de digamos, la calidad de la actividad, lo interesante es que muchas veces, o en general lo que ocurre, es que se propone una actividad que tiene un sentido de comprobación o de demostración de lo que se acaba de explicar. Y finalmente, en un último momento, cuando se completa más o menos esta secuencia, el profesor o la profesora ofrece a los estudiantes algunas oportunidades para aplicar los conceptos que ella explica o que él explica mediante la realización de algunos ejercicios, por ejemplo, o de algunos procedimientos que ya se han mencionado o explicado. Así es que muchas de las clases de ciencias naturales siguen aproximadamente esta secuencia: explicación, aclaración, demostración y aplicación. Dado que en general este tipo de secuencia enfatiza este momento y este rol explicativo, comunicativo del profesor o la profesora, que las preguntas en general están o cumplen una función simplemente, entre comillas, simplemente aclaratoria respecto de lo que el profesor o la profesora está diciendo. Y luego, tanto la actividad práctica como los ejercicios lo que buscan es, de alguna manera, reafirmar o consolidar justamente lo que se ha transmitido. Entonces, este tipo de secuencia es más coherente o es más más cercana a lo que llamamos el modelo de enseñanza por transmisión, independientemente de que tenga incluso actividades prácticas. El hecho es que esa actividad práctica está en función de demostrar lo que el profesor o la profesora ha comunicado. Y esto, como muestran algunos estudios, es lo más frecuente todavía en muchas clases de ciencias naturales. Vamos a tratar justamente de describir ahora un modelo entonces alternativo a esta secuencia, que es lo que llamamos el modelo de enseñanza por indagación y que por supuesto propone una respuesta o supone una respuesta a la misma pregunta respecto de cómo lograr aprendizaje en nuestra área. Para hacerlo vamos a revisar un ejemplo, una especie de historia, de caricatura al mismo tiempo, que está basado en unas clases de ciencias naturales sobre las propiedades de la materia. Y el contexto curricular que podemos considerar para esta clase está dado
en un quinto básico, en la unidad temática 3, sobre propiedades de la materia. Especialmente podríamos considerar como trasfondo, ¿cierto?, para esta unidad, el objetivo de aprendizaje que dice demostrar por medio de la investigación experimental que la materia tiene masa y ocupa espacio usando materiales del entorno. Esto sería el objetivo de aprendizaje que la unidad que se va a ir desarrollando a lo largo de esta unidad. Nosotros vamos a mirar una clase en particular, vamos a ir comparando dos dinámicas de interacción que se pueden dar en una clase relacionada con esta temática. Entonces les pido que vayan prestando atención a los diálogos que vamos a revisar, porque luego podemos hacer una comparación entre ambas situaciones. Cualquier comentario o pregunta, duda, por favor, abren su micrófono y lo comparten con la clase. Bueno, vamos a mirar la clase de Inés y la clase que tiene Emma sobre el tema, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con la interacción entre la profesora o el profesor y cada una de estas estudiantes. Son, por supuesto, dos clases distintas, pero sobre el mismo tema. La clase de Inés parte con la pregunta que hace la profesora y dice, ¿qué saben acerca de las propiedades del aire? Entonces allí Inés responde con cierto temor, con cierta duda, por ejemplo, que es invisible. En cambio, la clase de Emma parte con la profesora mostrándoles a los estudiantes dos materiales muy sencillos. Les muestra un globo y una botella. Específicamente el globo está dentro de la botella, amarrado a la boquilla. Y les pregunta a los estudiantes, si soplo el globo, ¿se podrá inflar por completo? ¿Qué creen ustedes que va a decir Emma y sus compañeras? ¿A alguien se le ocurre alguna respuesta? Sí, o sea, sí, hasta que choque con las paredes de la botella, dice Emma. Vamos a soplar el globo que está contenido en el interior de la botella y entonces la pregunta es, ¿se puede inflar por completo el globo? Emma no tiene ninguna duda, por supuesto, se va a inflar por completo hasta chocar con las paredes de la botella de plástico. La clase continúa. En el caso de Inés, la profesora comienza a señalar y a escribir en el pizarrón algunas propiedades del aire. Anota que el aire pesa, en primer lugar. Por supuesto, Inés y sus compañeras o compañeros toman nota de lo que la profesora está señalando y está explicando. En cambio, en el caso de Emma, la profesora ahora profundiza en las ideas o en las opiniones que surgieron a partir de la pregunta inicial. Por favor, explica qué crees que pasaría y por qué. Entonces ahora los estudiantes, todos ellos tienen que enfrentarse a la cuestión de por qué creen ellos que el globo se infla por completo o no dentro de la botella. Eventualmente esto pudo ser o puede ser un diálogo oral con el conjunto de estudiantes, con el grupo completo, o eventualmente ellos están tomando nota, están escribiendo en sus cuadernos sus creencias y su justificación. Bueno, en este caso Emma dice, yo creo que el globo se infla hasta que choca con las paredes de la botella, que es lo único que impide que se agrande el globo. Es decir, se imagina una situación como esta e incluso la puede dibujar en su registro, ¿cierto? Lo único que impediría que el globo se agrande más, por supuesto, son las paredes de la botella, dice Emma. Y sus compañeras o compañeros reafirman esta idea porque todos están convencidos de que la botella está vacía. Entonces, obviamente, si la botella está vacía y luego inflamos el globo, la botella se va a llenar gracias al globo que estamos inflando.
La clase continúa, por supuesto, en ambos casos, y en el caso de Inés, ahora la profesora explica una nueva propiedad del aire, que es que el aire ocupa un lugar, es decir, el aire tiene volumen. Y entonces los estudiantes, Inés y sus compañeros, de nuevo siguen tomando nota, registrando lo que la profesora está explicando. En el caso de Emma, luego de que han expresado sus creencias y la justificación de sus creencias, la profesora ahora los pone a prueba o los invita a poner a prueba sus creencias. Bueno, ahora probemos qué pasó. Es decir, hasta este minuto solo habían mirado el globo dentro de la botella, pero no lo habían manipulado, no habían explorado qué es lo que ocurría. Simplemente estaban apostando en función de sus creencias. Ahora recién la profesora los invita a los estudiantes a probar qué es lo que ocurre y por lo tanto a soplar el globo. ¿Qué es lo que dice Emma? Bueno, observé que el globo no ha tocado las paredes y no logró inflarlo más. Es como si hubiera algo que lo frena al globo. Es decir, al soplar cada vez más, el globo, aun cuando se imprima mucha fuerza, mucha presión dentro del globo, el globo no alcanza a tocar las paredes de la botella. Y entonces lo que se observa al realizar la exploración es que el globo permanece separado o alejado de las paredes de la botella, como si algo impidiera que siguiera expandiéndose. Esto, por supuesto, resulta llamativo, ya que Emma pensaba que iba a ocurrir lo contrario, pensaba que el globo se iba a inflar hasta ocupar por completo el vacío de la botella. Oye, pero si adentro solo había aire, dice un compañero, ¿o será que el aire ocupa un lugar? Parece ser que ahora ella, Emma y sus compañeros están dudando de lo que creían inicialmente. Al principio dijeron, bueno, la botella está vacía y por lo tanto el globo se va a inflar por completo. Ahora, ante la evidencia de que el globo no logra inflarse por completo y parece ser que algo lo impide, entonces comienzan a dudar. A lo mejor dicen, el aire que había dentro de la botella sí ocupa un lugar. En el caso de Inés, la profesora le solicita que ahora vayan a su texto escolar y revisen un capítulo del libro, que lean un apartado donde pueden encontrar algunas de las ideas que ella ya explicó y que puede de alguna forma servirles para reafirmar el contenido que espera que Inés y sus compañeras aprendan. La profesora de Emma, en cambio, ahora desafía el curso y les pregunta cómo podrían hacer que el globo se infle más. Es decir, dada esta situación que vimos en la diapositiva anterior, bueno, si esto es lo que ocurre, ¿cómo podrían hacer ellos que ahora el globo se inflara más? Y después de alguna discusión y de algunas ideas, Emma plantea, bueno, si el aire ocupa un lugar, tal vez podemos hacerle un hoyito a la botella para que el aire salga. Qué buena idea, dice alguien en el curso, probémoslo. Y efectivamente la profesora invita al curso a probar esta idea que sugiere Emma. Hacen un agujero en la botella y ahora sí inflan el globo y observan que el globo se infla por completo, alcanzando las paredes de la botella. Así entonces va a finalizar la clase. En el caso de Inés, ella está tomando nota y registrando lo que el texto escolar les pide registrar. Básicamente trata de aprender que el aire ocupa un lugar en el espacio, aunque no se vea, tiene la propiedad de desplazarse de un lugar a otro y ocupar todos los espacios que parecen vacíos. Abre y cierra comillas porque esto es un texto que ella está leyendo en el texto escolar. La profesora de Emma, para finalizar la clase, les pide a los estudiantes que concluyan algo acerca del aire a partir de la experiencia que pudieron apreciar. Emma dice, bueno, el aire sí ocupa un lugar, entonces debe estar hecho de alguna cosa. ¿Qué es lo que ocurrió entonces, después de haber realizado la clase?
Inés puede decir lo siguiente: hoy aprendí sobre el aire. Aprendí que el aire ocupa un lugar en el espacio, aunque no se vea. Tiene la propiedad de desplazarse de un lugar a otro y ocupar todos los espacios que parecen vacíos. Aprendí también que el aire pesa, pero si es invisible y en realidad no es nada, no me imagino mucho cómo puede pesar algo. Fíjense que Inés está afirmando las ideas que, entre comillas, recibió en la clase, o que, si ustedes quieren, aprendió en la clase. Pero a pesar de que es capaz de reproducir estas ideas, todavía persisten algunas dudas, porque ella dice haber aprendido que el aire tiene peso, pero no logra concebir o no logra compatibilizar esa idea de que el aire tiene peso con la idea de que, o con el hecho de que el aire es invisible. Y entonces ella se imagina que aquello que es invisible no puede tener peso, por lo tanto le resulta contradictorio y le resulta confuso. Por su parte, Emma lo único que señala es que hoy aprendí que el aire ocupa espacio, aunque uno no lo vea. Es bien impresionante porque como que empuja las otras cosas. Yo pensaba que en el aire no había nada, pero parece que sí hay. Es decir, Emma, si bien tenía una idea distinta al principio, después de la clase, parece ser que ha cambiado de opinión. Y ahora tiene una comprensión distinta de la que tenía al inicio de la clase. Ahora comprende que el aire sí ocupa un lugar a pesar de que sea invisible. Por supuesto, esto es lo que las estudiantes podrían decir, tal vez, al finalizar la clase. Sin embargo, ellas van entre comillas, volver a su vida cotidiana, fuera de la escuela, después de las clases, y en la vida cotidiana se enfrentan a distintas situaciones que pueden tener relación con los fenómenos naturales que están estudiando en sus clases. Y de hecho ocurre que en la casa hay un problema cotidiano relacionado con este tema. Y resulta que Inés se ve enfrentada a este tema y dice, pucha, siempre me cuesta tanto usar el embudo para preparar jugo, no cae nada de agua. Eso es porque ella coloca el embudo sobre la boquilla de la botella, comienza a ingresar el líquido, entra el líquido a la botella, pero en algún momento Inés se da cuenta de que el líquido se empieza a acumular en el embudo y no cae hacia dentro de la botella. Y entonces le cuesta mucho, tiene muchas dificultades para poder llenar la botella de jugo utilizando el embudo. Frente a ese problema que se lo plantea Emma, Emma le dice, a lo mejor, bueno, sube un poquito el embudo, levántalo, para que pueda salir el aire de la botella. ¿Te diste cuenta o viste que el aire ocupa espacio? Es decir, Emma está apelando a su aprendizaje de la clase para resolver o para enfrentar una situación que en principio era problemática y que es análoga a la situación que se exploró durante la clase con el globo y la botella. Cuando se acumula el líquido en el embudo, este no está entrando básicamente porque hay otra sustancia que impide su ingreso. En este caso, el aire acumulado dentro de la botella. Y Emma entonces se da cuenta de esa situación e infiere la forma de resolver. Bueno, con eso entonces podemos contrastar, ¿cierto? Claramente dos dinámicas de enseñanza que además en este caso presentan resultados, podríamos decir, diferentes, por lo menos frente a la actitud o a la conducta de estas estudiantes frente a un problema cotidiano. Porque Inés ahora incluso tiene todavía dudas, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Pero si en el aire no hay nada, ¿cómo va a ocupar espacio? O sea, Inés, ¿aprendió o no aprendió que el aire ocupa espacio y que el aire tiene peso? Bueno, espero que justamente el contraste de las dos situaciones de Inés y de Emma nos den algunas luces justamente de qué manera los modelos didácticos para la enseñanza de las ciencias se manifiestan en la dinámica de la docencia y por supuesto en
la efectividad de los aprendizajes. Si tuviéramos que contrastar o comparar estas dos situaciones, ¿cómo dirían ustedes que son los roles del profesor y de las estudiantes en los dos casos descritos? ¿Cómo es el rol del profesor o cuál es el rol del profesor y de los estudiantes en el caso de Inés y el rol del profesor y de los estudiantes en el caso de Emma? Profe, Dígame. yo creo que en el caso de Inés, o sea, se ve que la clase está, con relación al texto que nos mandó a leer, está haciendo como un producto, porque la profesora es el rol principal en esa clase, ya que está pasando contenido, esperando que sus alumnos memoricen, donde solo hay una verdad, porque si bien la estudiante después tiene dudas, igual no hay una situación donde la estudiante observe, genere hipótesis, solo es recolectar la información que la profesora le está dando. En cambio, en el otro caso, más bien sería un proceso, o sea, porque la estudiante observa, formula hipótesis, está manipulando objetos, pero aún así no creo que, si bien el rol de la estudiante es bien activo en el segundo caso, no creo que sea lo correcto. Yo creo que ambas situaciones se deberían complementar. Gracias, gracias Sofía. Muy interesante el análisis porque justamente lo pone en relación, ¿cierto?, con el texto de Fuhrman y Podestá que yo les pedí a leer y que vamos seguramente a seguir utilizando en la próxima clase. Especialmente vamos a hablar explícitamente de esa distinción entre la ciencia como producto y la ciencia como proceso. Y vamos a ver de qué manera un cierto modelo didáctico enfatiza un área o la otra. ¿Alguien quería aportar algo más? Sí, lo que pasa es que yo creo que en el caso de Emma, ellos, como dice mi compañera, generan como una hipótesis al terminar el experimento de la botella. Entonces yo creo que eso les ayuda como en el día a día, porque ellos generan hipótesis, no es como que tengan una respuesta, entonces eso les va a ayudar siempre. El que ellos generen solo hipótesis, como solo sus conclusiones. Después en la vida diaria les va a ayudar, puede aportar. De acuerdo, gracias, gracias Claudia. Efectivamente, de alguna manera la comprensión de la ciencia como proceso o la dimensión de la ciencia en cuanto a proceso supone justamente el uso y el desarrollo de una serie de habilidades que son más o menos características de la ciencia o de la actividad científica. Y en ese sentido, el hecho de que Emma y sus compañeras tengan la oportunidad, por ejemplo, para formular hipótesis frente a un problema concreto, justamente dialoga muy bien, es coherente con esa propuesta de desarrollar habilidades científicas, que es justamente promover un aprendizaje de la ciencia o de la dimensión de proceso de la ciencia. En contraste, como también señalaba Sofía, la clase de Inés está especialmente centrada en la comunicación o en la transmisión de algunas definiciones o de algunas descripciones que entrega o que ofrece el profesor o la profesora. Y desde ese punto de vista, el foco de la clase o el énfasis de la clase estaría en la dimensión de lo que las autoras llaman producto de la ciencia, es decir, el conocimiento científico o el conjunto de conceptos que la ciencia produce. Estoy de acuerdo con Sofía en el sentido de que uno esperaría que cuando enseñemos ciencia, podamos integrar de alguna manera, podamos hacer una síntesis o una cobertura más amplia y no quedarnos o no centrarnos solamente en una de estas dos dimensiones. No solamente desarrollar la dimensión de producto, es decir, aprender conceptos, y tampoco solamente desarrollar la dimensión de proceso, realizar o desarrollar habilidades, sino que mostrar que la ciencia requiere o supone la integración de estas dos dimensiones, tanto conceptos como habilidades, producto y proceso.
Ahora, la pregunta en torno a esa disyuntiva de producto y proceso, o de conceptos y habilidades, en este caso es, ¿en qué circunstancia diríamos que un estudiante aprende un concepto? ¿Cuándo podemos decir que Inés sabe o aprendió que el aire ocupa un espacio? ¿Y cuándo podemos decir que Emma aprendió que el aire ocupa un espacio? Fíjense que este es un aprendizaje conceptual. Aprender que el aire tiene volumen es aprender las propiedades del aire, aprender acerca de la propiedad llamada volumen. Y por lo tanto es un aprendizaje conceptual. Lo que se aprende allí es algo que pertenece a la dimensión del producto de la ciencia, aprendizaje de conceptos. Inés, ¿lo aprende o no lo aprende? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que solo lo memoriza. Ajá. ¿Y eso no es lo mismo que aprender? No, porque creo que aprender lleva mucho más allá que solo memorizar lo que el profesor te dice. Yo creo que uno tiene que investigar porque el profesor tiene que tener la verdad. Entonces no creo que eso sea aprender, replicar lo que el profesor te está diciendo. De acuerdo. Profe, Sí, dígame. además hay que darle un sentido a lo que uno está aprendiendo, no solo memorizar, sino que es darle sentido. De acuerdo. Entonces, bueno, efectivamente vemos que hay algo interesante aquí, porque el modelo de enseñanza también supone una forma de concebir el aprendizaje. Por eso hablábamos de que los modelos son representaciones que median entre una teoría y el fenómeno. Entonces, todo modelo de enseñanza supone una teoría acerca de qué es aprender. Y de acuerdo a lo que acaba de decir Sofía y Claudia, el aprendizaje, como ellas lo conciben, no puede remitirse o no puede reducirse tan solo a recordar lo que el profesor señaló como autoridad, digamos, como conocedor, sino que se requiere un cierto cambio de conducta eventualmente, o de comprensión, o de sentido, un significado más profundo que adquiere en este caso la estudiante respecto de los fenómenos. Y en el caso de Inés es bien claro que eso no ocurre, porque finalmente, a pesar de que ella es capaz de recordar lo que la profesora o el texto escolar decían, sigue presentando las mismas dudas o sigue presentando dudas a partir de lo que ella siempre creyó. Siempre creyó que el aire no ocupa espacio y que el aire no tiene peso porque resulta ser invisible. Y dado que eso lo cree con relativa convicción, porque es parte de su experiencia, sigue siendo conflictivo el que la profesora le diga que no es así. En parte justamente porque no logra hacer sentido o no logra darle significado a las palabras de la profesora. Significado probablemente experiencial, como sí ocurre, o como al contrario sí ocurre en el caso de Emma. Ella también al principio piensa que el aire no ocupa espacio, piensa que el aire no tiene peso, por el hecho de ser invisible. Sin embargo, se enfrenta a una situación didáctica, en este caso, se enfrenta a una experiencia de aprendizaje que le permite cuestionar esa creencia, le permite revisar esa creencia e incluso le permite modificar esa creencia, porque ella está en condiciones, después de la clase, de reconocer que parece ser que el aire sí ocupa un espacio. Y eso le hace sentido, o tiene significado, sobre la base de una experiencia en la cual ella observó o incluso manipuló un objeto y tuvo que hacer fuerza contra el aire. Es decir, tiene una cierta experiencia corporal, diríamos, o cognitiva, pero más profunda, que la involucra toda su experiencia en relación con este fenómeno que es las propiedades del aire. Y esta idea es una idea de aprendizaje distinta respecto de la que opera en el caso de la enseñanza que recibe Inés. Y es lo que está detrás del modelo de enseñanza por indagación. Perdón, creo que alguien tiene un comentario. No, le iba a comentar que le queda un minuto a esta grabación. Ya, muchas gracias, Felipe. Entonces, para evitar la interrupción, me voy a desconectar y me reconecto de inmediato para dar paso a los minutos finales de la clase. ¿Ya?
Ya, profe. Gracias.